Al marge de tot això, el Centre Europeu d'Empreses Innovadores de València i l'Institut Valencià de la Competitivitat Empresarial han entregat esta setmana els seus premis. Ja són 23 edicions. La 23a edició dels Premis CEI i BACE ja té guanyadors. El dimarts pel matí es va fer entrega als premiats. Kenmake Technologies, que desenvolupen solucions d'intel·ligència artificial i anàlisi de dades amb l'objectiu de l'autonomització de processos per a la gestió de les xarxes de comunicació mòbil, i per altra banda, a Caponeto Huber, una empresa de serveis innovadors en Fluids Dynamics. Els dos galardonats han sigut triats d'entre els 42 candidatures en l'edició d'enguany. Els premis van ser entregats per la directora general de IBACE, Julia Company, i el president de CEI, Raúl Rollo, y la directora general de Emprendedoría y Cooperativismo, Teresa García. En el CEI apoyamos y formamos a emprendedores y pymes para el desarrollo empresarial y con experiencia contrastada, porque ya son más de 29 años los que estamos haciendo esto de forma continuada. Concretamente hemos asesorado a más de 8.000 emprendedores y también hemos ayudado a la creación de 1.500 empresas innovadoras. El CEI ha tenido que reorientarse y transformar sus servicios en estos 15 días inicial de incertidumbre para continuar su actividad. Lo cierto es que la actividad, no lejos de quedarse parada, pues ha visto incrementada, lógicamente reorientada a ese apoyo y asesoramiento a emprendedores. Hemos realizado numerosas actividades, muchas de ellas o la mayoría todas de forma virtual, pero más de 135 actividades con más de 4.000 asistentes y con numerosos contenidos variados y adaptados a esta circunstancia, con la idea de apoyar y seguir desarrollando a los emprendedores de la Comunidad Valenciana. Claro, es un orgullo, la verdad que recibir un premio de una empresa recién creada, ¿no?, que tiene apenas 2 años de vida, la verdad que para nosotros supone un reconocimiento a este esfuerzo que hemos realizado durante este corto periodo de tiempo. Y bueno, supone de alguna forma, pues eso, una satisfacción para todos, ¿no?, que componemos la familia Kenmake, especialmente los socios fundadores, que fuimos los que arrancamos con esta idea, ¿no? Para mí recibir este premio es verdaderamente un honor y también algo inesperado. La nuestra sociedad es bastante joven y estoy muy agradecido